¿Por qué no cantamos el himno de la salud? El corito, que diga. ¿Cuál es? La primera versión lo conoce usted. A ver. Ustedes conocen la primera versión y yo les voy a enseñar la segunda. Cantemos, todo el mundo va a saber. Todo el mundo ha de saber, todo el mundo ha de saber el mensaje de salud que fue dado por Jesús. Agua fresca y aire puro y ejercicio tú harás. Una dieta balanceada y salud siempre tendrás. Nunca lo había escuchado. Esa es la segunda versión. Primero, todo el mundo Ha de saber la salud. Porque la música la he escuchado en otros. No, pues decir, todo el mundo ha de saber. Todo ¿quién es el Jesús? mundo ha de saber. Es el lirio del valle, la rosa sagrada. Es la estrella matutina brillante de resplandor. Esa es la primera versión. La segunda es el mensaje de salud que fue dado por Jesús. Pues ahora el mensaje del griego. Ahora vamos a dele play. Bueno, vamos a hacer una oración. Primero vamos a hacer. Vamos a hacer una oración. Luego detonamos el himno. Ajá. Y entonces comenzamos ahí con el temita nada más. Oremos. Padre Celestial, que estás en el altura del cielo, Señor, gracias Padre porque todavía tenemos energía. Gracias Padre porque podemos seguir disfrutando de este hermoso sábado que Él nos ha regalado. En este momento, Padre, pedimos sabiduría del cielo, Padre, porque no queremos nada más inteligencia humana, sino su sabiduría para poder aplicar, Señor, este conocimiento que en esta tarde vamos a adquirir para buena práctica en nuestro día a día. Padre Celestial, que usted guíe este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿Podemos cantar un plan, digo, hermano? Sábado es, está muy bonito. Sábado es. Es el 547. 5, 4, 7. 5, 4, 7. Amén. Ahora creo que sí ya podemos. Ya está. No es así como de que yo lo pongo y lo quito, lo pongo. Cuando yo dije 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, bueno, feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. El tema de la tarde es plan estratégico. Ese es el título. Ahora, ustedes ahorita y vamos a comenzar a leer los primeros versículos y de pronto no se va a entender muy bien por qué el título de plan estratégico. Pero conforme vaya avanzando y demos la conclusión del tema, vamos a entender por qué el título, plan estratégico. Ahora, hermanos, como les decía antes, este es un requisito de la clase de griego. Entonces vamos a hablar, en la clase de griego nos dieron un capítulo, así sorteado, nos dijeron, tome un número, y a nosotros nos salía un capítulo de las cartas de Pablo. Entonces a mí me tocó Corintios capítulo 9. Entonces ahí nos vamos a centrar nuestro estudio de la tarde.
Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y yo elegí específicamente el pasaje 19 hasta el 23. Ese es el pasaje de la tarde. Ok, hermanos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Es que en este pasaje va a haber una problemática y la vamos a intentar resolver. Entonces, ¿cuál va a ser el progreso con que lo vamos a hacer? Muy bien, primero vamos a leer el pasaje bíblico. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 hasta el 23. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de que, de ganar a estos. Verso número 21. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque yo, dice Pablo, no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Verso 22. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Ok, este es el pasaje de la tarde. Si ustedes notan, es un poquito enredado. Es un que habla de que no tiene ley, de que sí tiene ley, pero que la ley de Cristo, que la ley de Dios y que no está sin ley. Entonces, hay un detalle un poquito enmarañado. Entonces, justamente por eso, en la clase de griego, exactamente, en la clase de griego nos dijeron, tomen un texto problemático y ustedes resuélvanlo. Obviamente no con mis pensamientos, sino a través de comentarios, otros comentadores, diccionarios bíblicos, y como es la clase de griego, a través de, si se pudiera, con el idioma original. Entonces, vamos a plantear primero cuál es la problemática. Y aquí notamos dos interesantes o dos puntos controversiales. Número uno, ¿fue el apóstol Pablo un hipócrita que dependiendo de con quién estaba, así se comportaba? No. Porque mire usted que cuando está con judíos, Pero sí. se comporta como judío. Pero sí tuvo que reprender. Pero si está con los gentiles, él se comporta como gentil. Entonces, ¿es Pablo un hipócrita? Y nosotros podemos decir, no es hipócrita. Pero ¿en qué basamos esa respuesta? Era que se ¿Cómo adaptaba. la fundamentamos? Ajá. Entonces, esa es la problemática. A primera lectura, pareciera que Pablo está con judíos, se comporta como judíos. Está con gentiles, se comporta como gentiles. Está con los que no obedecen 10 mandamientos, se comporta como los que no obedecen 10 mandamientos. Está con los que sí y se comporta con los que sí. Entonces, ahí hay un detalle, hay un problema. Esa es la primera problemática. En el transcurso la vamos a ir resolviendo. Número 2. Cuando Pablo hace referencia a la ley, cuando dice que él está bajo la ley o que no está bajo la ley, o que cuando él está con los que no están bajo la ley, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? ¿Se está refiriendo a los 10 mandamientos o se está refiriendo a las leyes ceremoniales de Moisés? Y usted también puede dar su respuesta. Pero la pregunta es, ¿cómo fundamentamos nosotros esa respuesta? ¿Cómo le decimos a una persona, a un hermano, que le haga una pregunta, ¿de qué ley está hablando Pablo aquí? ¿Cómo le respondería usted? ¿Con qué fundamento? Entonces eso es lo... Porque nosotros podemos decir, esta ley. Pero, ¿de dónde sacó eso? ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y qué? ¿Solamente porque usted lo dice? Entonces, esas dos son las problemáticas que tenemos en esta mañana, en esta tarde. Número 1, ¿era Pablo un hipócrita? Y número 2, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo cuando habla de que él se comporta como sin ley cuando está con los que no están bajo la ley? Esas son las dos problemáticas. Ahora, vamos a tomar mano del contexto histórico para poder dar un poquito de apoyo y respaldo a la carta de los Corintios. Corintio era un centro comercial opulento, situado en el estrecho istmo de Grecia. Era en muchos sentidos la ciudad más importante de Grecia. Hermanos, cuando Pablo no podía caminar de una esquina a la otra sin que se encontrara a un filósofo. Era una ciudad importantísima,
donde la mayoría de las personas pensantes, muy cultas, por todos lados habían personas llenas de educación, cultivadas en la literatura. Entonces, ¿por qué es bueno decir esto? Porque nosotros notamos que Pablo cuando escribe de una forma sofisticada, escribe de una forma no tan sencilla, porque él no está hablando con personas que no son sin educación. No, él está hablando con filósofos. Entonces, ¿él de qué manera tiene que hablar? Claro que sí, él tiene que hablar de forma culta, porque imagínense usted hablando de un filósofo. No, es que la ley de Dios es la ley de Dios. No, un filósofo que tiene que argumentar de forma correcta, tiene que ordenar su pensamiento de forma lógica, porque no lo va a convencer con simple palabrería, tiene que actuar, tiene que hablar conforme a ello. Entonces por eso notamos que Pablo escribe de esa manera a los corintios, porque había muchos filósofos que lo estaban escuchando, muchas personas cultas, es digno de resaltar. Ahora, desde ninguna otra ciudad hubiese recibido más incentivos para escribir acerca del pecado del hombre, y en ninguna otra hubiera recibido tantas ilustraciones del mismo como en esta ciudad de Corinto. Por eso Pablo escribe acerca del pecado, escribe acerca de la ley, escribe acerca de todas las cosas, cómo tiene que cambiarse la vida, porque era una ciudad problemática, era una ciudad así como las ciudades grandes de hoy en día, llenas de pecado, llenas de corrupción. Por eso Pablo escribe de esta manera, y por eso este texto lo tenemos hoy en día, porque Pablo miraba el ejemplo del pecado a cada esquina que él caminaba. Ese es parte del contexto histórico. Ahora, el contexto literario que tenemos nosotros en la Biblia, ¿qué es lo que rodea el pasaje que vamos a estudiar en este momento? Muy bien, el capítulo 8, 9 y 10 específicamente se encuentran en una sección que habla acerca de los consejos respecto a los sacrificados, a los ídolos. 8, 9 y 10 es una sección que habla respecto a los sacrificados a los ídolos. En pocas palabras, estos capítulos están hablando concerniente a la idolatría, consejos sobre conducta cristiana y el poder que tiene el testimonio mío sobre las demás personas. Entonces, cuando vamos a leer estos versículos que ya leímos, tenemos que tener en mente que Pablo lo que está argumentando es el poder que tiene el testimonio mío en las demás personas. Eso es importantísimo, porque entonces vamos a encontrar el por qué Pablo está escribiendo de esta manera y por qué Pablo escribe lo que está escribiendo. Él está hablando acerca de idolatría, de cómo nuestro testimonio afecta a las demás personas. Al final vamos a entender y vamos a armar el por qué Pablo habla de la siguiente manera. Ahora, recordemos la problemática. ¿Era Pablo un hipócrita y de qué ley se está refiriendo? Vamos a empezar, hermanos, con el análisis frase por frase, detalladito, por lo más detallado en cuanto a lo que nos quede de tiempo acerca de este pasaje. Y comenzamos, hermanos, que entre judíos se comportaba como ¿quién? Como judíos. ¿Qué significará eso? Es a lo que vamos justamente en este momento. Entre judíos, él se comporta como judío. Vamos a leer el versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como me sea posible. Verso 19. Pablo está resumiendo su pensar. Pablo dice, yo tengo derecho. Como discípulo de Cristo, como apóstol de Cristo, yo tengo derecho. Pero yo no he reclamado esos derechos. Ustedes a mí no me pagan nada, ustedes a mí no me dan nada, ustedes a mí, yo me sostengo por mi trabajo. Solo el Señor me sostiene. Ustedes no me dan nada a mí, no me dan pago. Entonces, yo respecto a ustedes soy libre. Yo no les debo nada. Yo no tengo ninguna responsabilidad con ustedes. Pero después dice, me he vuelto esclavo a ustedes para ganarlos. Básicamente lo que está diciendo Pablo es, yo me he vuelto esclavo del Evangelio para poder ganar a ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo, sencillo. Ahora, versículo 20 al 23, lo que hace Pablo es expandir este pensamiento. El versículo 19 lo deja en claro, lo deja que él hace todo lo que hace para ganar a más personas, atraer más personas a Cristo, para atraer más personas y ganarlas para el cielo. Pero el versículo 20, 21, 22 y 23 amplía
este pensamiento. Y entonces ahí es donde encontramos la frase, entre los judíos me volví judío. Muy bien, queridos hermanos, en lo siguiente, Pablo se había comportado de esta manera con toda clase de personas. Había predicado mucho a los judíos y llegaba hasta ellos desde el punto de vista de quién creen ustedes. Él le predicaba a los judíos y desde qué perspectiva les predicaba. Desde un judío. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo entre los judíos me comporto como judío. A un judío le predico como judío. ¿Por qué? Porque él era judío. Él conocía todas las costumbres judías. Él conocía todos los ritos judíos. Entonces, él llegaba hasta ellos desde un punto judío. No solo adaptaba su predicación. Él no solamente predicaba como judío, sino que también adaptaba hasta ciertas costumbres como judío. Les doy un ejemplo. Para los judíos era necesario lavarse las manos ritualmente o ceremonialmente antes de comer. Tenían ahí su proceso para hacerlo. No era la tradicional como uno lo hace, no. Era una ceremonia para lavarse las manos. Entonces, si Pablo iba a comer, él se lavaba las manos ceremonialmente. Hacía todo el proceso para lavarse las manos. Todo el proceso ceremonial. Se lavaba las manos y empezaba a comer. Y luego entonces les comenzaba a hablar a los judíos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si Pablo no se lavaba las manos ceremonialmente, ¿será que los judíos lo iban a escuchar? No. No era judío. No lo iban a escuchar. O como dice el hermano, muy difícilmente le hubiesen prestado atención. Porque desde que lo miraban, no se lavó las manos. Como le hicieron a nosotros. Ajá, exactamente. Ya desde ahí, ya uno ya cierra los oídos. Yo sé que a nosotros muchas veces nos ha pasado que cuando miramos algo extraño en una persona, nosotros decimos, uno ya está predispuesto y ya no escucha. Y uno lo mira en la carretera y uno dice, sigue con la misma predisposición, no lo va a escuchar jamás. Entonces Pablo, eso es lo que está diciendo, no solo adaptaba su predicación, sino que hasta ciertas costumbres, pero ojo, costumbres que no comprometieran ningún principio bíblico, que no comprometieran en ningún principio ni con su comunión con Dios. O sea, si los judíos tenían ciertas prácticas que lo iban a separar de Dios, ya ahí Pablo no entraba. Ahí Pablo ya no las hacía. Pero lavarse las manos ceremonialmente, eso es lo que hace, ni te acerca ni te aleja de Dios. Eso ya es cosa de humanos. Entonces, él la hacía para poder ganar a los judíos. Dice nada más, es un ejemplo. Entonces, Pablo usó bien el conocimiento del judaísmo que él tenía en sus actividades evangelizadoras, entre sus connacionales. Él se sabía todo eso, él antes las practicaba, se las sabía de pe a pa. Él era un celoso fariseo, él se las conocía. Entonces utilizó ese conocimiento que él tenía del judaísmo, ¿para qué? Para llegar a los judíos. Entonces por eso él dice que él entre judíos se vuelve un judío. Pero ojo, su único propósito al adaptarse hasta donde le fuera posible a la filosofía de vida de los judíos era conducirlos al Salvador. No había otro objetivo. O sea, él no se volvía judío entre judíos para que, si es que los judíos entonces me van a quedar viendo mal y no voy a formar parte de su grupito. No, a eso a Pablo no le interesaba. Pablo lo que le interesaba era ganar a un judío más para ti. Eso era. Exactamente, eso era lo que él le interesaba. Eso significa entonces convertirse entre judíos como un judío. Sencillito. Ahora, la siguiente frase, versículo 20. A fin de ganarlos a ellos, entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Muy bien. Seguimos en el mismo contexto de los judíos. Los judíos estaban bajo la ley de Moisés y ellos creían rigurosamente que se tenía que seguir cumpliendo. Entonces Pablo dice, ellos creen que todavía se puede seguir cumpliendo, se debe seguir cumpliendo y es necesario cumplirlo. El comentario bíblico de Moody dice, este grupo se puede referir a los judíos que se creían que era necesario guardar las leyes rituales de Moisés para recibir la aprobación de Dios y salvarse, o bien puede también hablar de los judíos que eran nuevos convirtiéndose al judaísmo. En cualquier de los casos es la misma situación.
eran personas que creían que era necesario cumplir las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales, las leyes rituales, para poder salvarse. Entonces, Pablo no violaba innecesariamente las leyes judías. Pablo las seguía. Y como repito, y sí lo tengo que dejar en claro, hasta donde ningún principio cristiano, ningún principio bíblico, ningún principio de su comunión con Dios fuese afectado. Si él no tenía que caminar, porque una de las leyes judías era que no podía caminar más de 2 kilómetros en sábado, si él no tenía que caminar más de 2 kilómetros en sábado, no lo hacía. Porque él dice, si los judíos me miran caminando más de 2 kilómetros en sábado, no me van a abrir la puerta. No me van a escuchar. Cuando yo predique, se van a ir. ¿Y tiene algo de malo en no caminar 2 kilómetros en sábado? No hay nada de pecado en eso. No está violando ninguno de los Exactamente, no está violando ninguno de los 10 mandamientos. Es igual No está como con- aquel dicho que dice, al país que fueres, a lo que vieres. No es que sea hipócrita, es que para no chocar. Es como que si yo llego a la casa de una persona y yo quiero imponer mis reglas en esa casa. No, voy a chocar, me van a sacar de una vez. Exactamente. No, yo tengo que someter ahí por respeto, aunque tal vez yo no la practico, pero que es que yo, el que quiere serse amigo, muéstrese amigo. O sea, voy a ser, claro, siempre y cuando en aquello que ya sé que sí, yo violo la ley, yo ahí ya no. Ya, eso no es negociable. Exactamente, y eso es justamente lo que hace Pablo. Pablo, si tenía que caminar solamente 2 kilómetros en sábado, solo 2 kilómetros caminaba. Los judíos, si se les caía algo, no lo podían recoger. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Jesús le dijo, toma tu camilla, vete? Sanó a un paralítico en sábado. No se enojaron ni porque sanó en sábado, sino porque le dijo, levanta. Ahí dijeron, es pecadísimo levantar cosas en sábado. Si Pablo no tenía que levantar cosas en sábado, no lo hacía. Él no violaba innecesariamente las leyes de los judíos. Porque como dijo el hermano, si quieres amigo, muéstrate amigo. Justamente. Entonces, eso es a lo que se refiere. No los reprendía porque respetaran la ley de Moisés, ni se negaba a conformarse con esta ley, cuando podía hacerlo sin entrar en acciones de carácter inmoral. Lo que decía el hermano. Mientras no comprometiera su comunión con Cristo, él perfectamente lo hacía. El no agarrar una fruta en sábado, él se abstenía de comer manguito en sábado, porque los judíos decían que eso era cosechar pecado. Que no podía caminar más de 2 kilómetros, no lo hacía. ¿Por qué? El final del versículo 20 lo dice. El versículo 20 dice: entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos, entre los que viven bajo la ley, y me volví como los que están sometidos a ellas, aunque yo mismo no vivo bajo esa ley. ¿Ok? ¿A fin de qué? De ganar a estos. Pablo no creía necesario que los cristianos se conformaran con las leyes ceremoniales ni las observancias rituales, pero anhelaba hacer todo lo posible para crear una impresión favorable, mostrarse amigo, mostrarse amigable ante estas personas y así estar en mejor posición para convencer a los sujetos a la ley, a la verdad del Evangelio, y entonces así poder ganar. Ese era el objetivo. Entonces, el primer versículo ya está prácticamente explicado. El apóstol Pablo, exactamente, el apóstol Pablo no está siendo un hipócrita, no se está comportando para encajar o formar parte de un grupo social determinado, de ninguna manera. Lo que Pablo está haciendo es trabajar como una estrategia evangelística. Él perfectamente sabía, por sus experiencias, que un fariseo, si no obedecía a la ley ritual, jamás le pondría atención, porque él mismo fue fariseo. Él mismo sabía por carne propia que si alguien no guardaba la ley de Moisés, él nunca lo escuchaba. Le cerraba su corazón y le cerraba la puerta de su casa. Entonces él, con ese conocimiento, actuaba de esa manera. Y entonces, eso básicamente es lo que está queriendo decir este versículo. Se comporta entre judíos, como una estrategia evangelística. Ahora pasamos entonces al siguiente punto. ¿A qué ley se está refiriendo en el versículo 21? Verso 21 dice: entre los que no tienen ley, porque ahora vimos a los que sí tienen ley, ¿verdad? Pero ahora hay un problema.
a los que no tienen ley. Y aquí entonces, un hipotético caso. En el caso anterior, Pablo está hablando de los 10 mandamientos. Él dice, con los que están bajo la ley, yo me comporto como los que están bajo la ley, bajo los 10 mandamientos. Ahí no hay problema. Pero este versículo es problemático. Este versículo pareciera que Pablo es un pecador, déspota y libertino. Porque él dice, se podría entender, entre los que no guardan los 10 mandamientos, yo tampoco los guardo. Soy un déspota pecador público, no me interesa nada. Pero entonces, ¿a qué ley se está Esa es la ley refiriendo? ceremonial. La ley, Entonces, ajá, la ley ritual. ¿a qué se está refiriendo Pablo en este momento? Sabemos que es a la ley ceremonial, pero entonces aquí es donde nosotros, y yo tratando, digo yo, ajá, es la ley ceremonial, pero ¿cómo se comprueba esto? ¿Cómo yo le digo a alguien, es la ley ceremonial? Entonces, la primer cosa que se me vino a la mente, digo yo, ok, está hablando de una sola ley, ahí solo hay una palabra, la ley, los que están bajo la ley. El primer caso para comprobarla, digo yo, o el más claro, el más contundente, el más firme, es de una forma gramatical. Y vamos a ver qué dice el idioma original, a ver qué dice el griego, porque es en el que está escrito el Nuevo Testamento. Entonces digo, vamos a ver, si hay una palabra que para la ley de Moisés sea una, y que para la ley y los 10 mandamientos sea otra. Digo, si encuentro y las palabras son diferentes, sencillo, ahí ya simplemente uno sabe cómo identificar conforme a otros pasajes. ¿Ok? Entonces, digo, esa es la primera. La segunda es, si no es así, si hay alguna partícula que anteceda o que proceda de la palabra que se traduce como ley, que pueda modificar su significado. Entonces, esas son las dos opciones. Comencé con la primera. Entonces, para referirse a los 10 mandamientos, por ejemplo, Mateo 5:17, habla acerca de cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar, ¿qué? La ley ni los profetas. ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? Refiriendo a los 10 mandamientos. Se utiliza esta palabra, que tal vez no soy tan buen escritor en griego, pero este es nomos. Aquí dice nomos. N-O-M-O-S. Nomos. 10 mandamientos. Yo, ok, para los 10 mandamientos es nomos. Luego busco otros ejemplos donde está hablando de la ley ceremonial, y tiene que ser otra palabra. Pero resulta que no. Romanos 2:12, en mismo Corintios también aparece esta misma palabra. Nomos. Entonces descartamos la primera opción. Para referirse a los 10 mandamientos y para referirse a la ley ceremonial o la ley de Moisés, se utiliza la misma palabra. Entendí ahí la ley de profeta de la ley se refería al Pentateuco, los 5 libros que incluyen los 10 mandamientos. Exactamente. Entonces, y así con otros ejemplos. El ejemplo de Mateo 5:17 es uno, porque sí está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Pero otros ejemplos utilizan la misma palabra. Utiliza esta misma, escrita de forma mejor, ¿verdad? Pero esta misma, nomos. No ayuda entonces a diferenciar. Exactamente. No ayuda. Y estas otras palabras, dogmasin, se refiere a mandatos de hombres. Entonás es otras referencias, ya ni tanto a la ley de Moisés ni a la ley de Dios. Estas dos son las que se utilizan para eso. Entonces no hay diferencia. Entonces dije yo, problema. No se diferencia por palabra. Entonces dije yo, vamos a la segunda opción. Alguna partícula, algún artículo, un sufijo, un prefijo, algo que le modifique el significado. Ahí hay una. Hay. Sí. Hay. Que dice, cuando dice, para los que no tienen ley. Ajá. Ahí está la clave, porque cuando dice no tienen ley, no guardan los mandamientos. Entonces, no es que él no va a guardar los mandamientos, sino que los otros andan a lo libre. Ajá. Entonces, no es que se hace como que andan a lo libre, sino que no tengo que decir, sino como yo voy, no les voy a hablar con mi boca, pero yo obedezco los mandamientos, pero me hago con ellos, pero no tienen ley ellos. Exactamente. Me hago como ellos para irme ganando, para que poco a poco les voy hablando por qué mi vida es así. Entonces, ahí no hay tanto problema. Exactamente. Entonces, cuando a esa palabrita nomos se le agrega un artículo, cuando dice la ley, se está refiriendo a leyes de la Biblia.
Pero cuando no se le agrega ese artículo, se está refiriendo a una ley universal, fuera de la Biblia. Hay una ley que todo humano tiene. Esa es, sin artículo. Pero este artículo no me ayuda a diferenciar si es ley de Moisés o si son los 10 mandamientos. Solamente, como decía el hermano, hablando de una ley general, sin el artículo, a una ley específica bíblica, pero no dice cuál. Entonces, problema, tampoco se diferencia así. Entonces, y en este caso yo le pregunté al doctor Macario, pastor, entonces, ¿cómo le hago para diferenciar? Entonces, tenía una noción, pero lo había leído en varios comentarios, a puro contexto. Con el contexto es, primero analiza la forma gramatical, me dijo. Si no hay lugar para hacerlo, y si no identificas, no hay alguna diferencia, vas entonces al contexto. Y a través del contexto de Corintios capítulo 9, está hablando de, como hemos dicho acá varias veces, que se está refiriendo a la ley ceremonial, no a los 10 mandamientos. Entonces, Pablo está diciendo, a los que están sin ley, hablando de los gentiles, a los que no creen en los ritos estos ceremoniales, de lavarse las manos ceremonialmente, de no caminar más de 2 kilómetros en sábado, de no poder cortar un manguito en sábado, a los que no creen en eso, yo me comporto como que yo no creo en eso. Así de sencillo. Entonces, en este caso, Pablo dice, a los que están sin ley, a los que no creen en los ritos ceremoniales, a los gentiles, yo me comporto justamente así. Como que yo no creo en eso, ahí sí yo no me lavo las manos ceremonialmente porque no les interesa. Ahí yo no tengo problema con caminar más de 2 kilómetros en sábado porque a ellos no les interesa. Yo me comporto como sin ley con los que no tienen ley. Pero no está haciendo referencia a los 10 mandamientos. ¿Por qué? El mismo versículo lo dice, y seguimos leyendo el versículo 21. Entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley. Aunque yo mismo, dice, aunque yo no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. ¿A qué hace referencia esta ley de Cristo que dice acá Pablo? Ahora sí está hablando de los 10 mandamientos. En la anterior dice la ley judía, yo me comporto como los que no la tienen, yo me comporto sin ley judía. Pero recuerden, dice Pablo, que mis 10 mandamientos, yo estoy comprometido con la ley de Cristo. Y mientras yo estoy con los gentiles, mientras ellos no tengan costumbres que comprometan algún mandamiento, yo me voy a seguir comportando como ellos. Ya si ellos toman alcohol, ¿qué va a hacer Pablo? Ahí ya no. Exactamente. Ahí ya no se comportaba como uno de ellos. Pero si de pronto salían a hacer caminatas, acostumbraban a hacer caminatas los miércoles por la tarde, porque estaba fresquito. Costumbre, digamos, un ejemplo nada más, no se daba, pero acostumbraban a salir los miércoles a caminar. ¿Eso comprometía algún mandamiento? No, Pablo perfectamente lo podía hacer, lo hacía. Si ellos al momento de comer ingerían, qué sé yo, algún juguito antes de la comida, no comprometen ningún principio bíblico, ningún mandamiento. Media hora antes, ya está de casa, por eso. Entonces, si no comprometía ningún principio bíblico, él lo hacía. Así básicamente. No está hablando acerca de los 10 mandamientos. Y eso es importante identificarlo. Ahora, el versículo continúa, versículo 22 dice, entre los débiles, ¿qué me hice? Me hice débil. Es exactamente la misma lógica que ha aplicado en los versículos anteriores. Si hay una persona que está sufriendo, que está doliente, yo me comprometo con esta persona y también estoy dentro de su dolor. Es empático. Comparte su dolor, comparte su sufrimiento, comparte su debilidad. Si estoy con hombres fuertes, también me comporto fuerte. También soy fuerte. Y qué interesante el propósito que tenía, ¿verdad? Para hacer eso. Es que eso es lo interesante. Y por eso el título del tema es Plan Estratégico. O sea, Pablo no actuaba como dando golpes al viento. No corría como corriendo tras la nada. No. Nosotros en Honduras, yo no sé si aquí también se verá, una puntada sin dedal. ¿Es sí? Ok.
puntadas sin dedal. Ese es en las costureras. El dedal es como para limpiarse el dedo. Entonces, da el puntazo con propósito. Exactamente. Entonces, hermanos, Pablo no daba puntadas sin dedal. Cada paso que daba Pablo era por un objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo? Se repite en cada versículo al final del 21, del 22, para ganar a otro para Cristo. Bien, eso es como también podemos adaptarlo allí, ¿verdad? Ese dicho que dice, meterte en los zapatos del otro. O sea, lo que dijo el hermano, tener empatía. Exactamente. Entonces, Pablo tenía un plan evangelístico estratégico. Hermanos, aquí ya como conclusión del tema, si ustedes le va a hablar a un testigo de Jehová y le llega diciendo, no, es que tiene que guardar el sábado, es que le tiene que permitir hacer transfusión de sangre a sus feligreses, ¿usted cree que le abre la puerta a usted? Más bien me gané un enemigo. Ah, exactamente, se ganó un enemigo. Pero en cambio, si usted comienza a hablar de temas de la vida, como Pablo, mientras no comprometa un principio bíblico, usted se lleva con esa persona, va a llegar a un punto en donde va a haber tanta confianza que usted le va a decir a esa persona del sábado, ella misma le va a preguntar, ¿por qué guardan el sábado? Y usted con toda confianza le puede comenzar a decir, mira, Éxodo 28, Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, y comenzar a todos los versículos de la Biblia acerca del sábado. Pero ya hay confianza, ya no se va a enojar, ya no le va a cerrar la puerta. Hermanos, tenemos que tener un plan estratégico para hablar con las personas. Testigos de Jehová, mormones, hay muchas cosas que nos diferencian. No vamos a ir justamente a hablar de esas, porque no vamos a ganar a otro más para mí. Como dijo el hermano, vamos a ganar otro enemigo más. En el pueblo de Dios tiene que hablar al principio de las cosas comunes que tenemos, lo que no nos divide. Pero cuando yo me lo gane, porque dice, ay, mira, del mismo, ya lo eché a la bolsa. Exactamente. Poco a poco le voy echando de lo mismo. Pero ya no de un solo. Ya me dice a mí, ya no se enoja. El reportaje se llama contacto amistoso. Uno no llega vendiendo el libro. No nos llega vendiendo, mira, le traigo un libro para que me lo compre. No, ahí inmediatamente le cierran la puerta en la cara. Hay que hablarle primero de la situación. Exactamente. Le comienza que cuántos padecemos de estrés, depresión, cosas comunes, generales. Cuando la persona se siente identificada, ahí siempre le dice, ya lo vamos. aquí anda la solución. Exactamente así tenemos que actuar nosotros. Y Pablo, por eso tenía tanto éxito. Porque cuando estaba con judíos se comportaba como judío, mientras no comprometiera algún mandamiento. Si estaba con gentiles, él se comportaba como gentil, así, sin clavarse las manos, hacer un montón de cosas para ganar a uno más para Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Tener un plan estratégico para ganar a más personas para Dios. Actuar de forma estratégica. Un ejemplo que quisiera dar. Por ejemplo, a mí me ha tocado llegar sacerdotes, ya sea de la iglesia de la familia o de la catedral. Más de un sacerdote me diga que cuando llega, yo lo atiendo no parcial, sino imparcial. Lo atiendo por su necesidad. Y a él me cuenta de las misas, de lo que va a hacer. Qué interesante. Me hago como que me interesa a mí. Qué interesante, qué bueno. Y hasta le digo, y esto y así. Entonces, incluso tengo uno que está estudiando doctorado en el Vaticano y han llegado para que yo los atienda. Entonces yo me hago amigo de ellos. Después hasta los mismos feligreses me envían, porque si no es una verdad, usted es católico, usted es un idólatra. No, ya me metí, ya lo eché, ya ni me vuelve, más bien no, él después me trae, vaya donde él. Y de poco a poco ya después le digo, y yo soy adventista. O me pregunta, ¿usted qué religión? Vea, yo soy adventista, pero amigo de todos. Yo soy adventista, pero amigo de todos. Yo soy católico, pero no de Roma. Soy católico, yo soy universal. Y aquí lo mismo me da atender a un católico, un bautista, un metodista, porque somos hermanos. Allí ya me los eché a la boca. Somos hermanos. Y a mí cuando
me han invitado a darle a casas comunales de ellos, de los sagrados charlas. Porque no me los echen a mí. Después dicen, mire, tengo un amigo, es adventista. Así es adventista. Pero es un gran amigo. Entonces, tenemos que ser amigos con las personas. Pero Pablo tuvo una discusión con Pedro, porque Pedro también decía Es diferente el caso. Pedrito sí estaba bien hipócrita. Pedrito sí quería. Pedrito se salió con la Pedrito sí quería pertenecer a un grupo y lo hacía para pertenecer al club de los judíos. Y cuando no estaban los judíos, se portaba igual que aquellos. Pero cuando ella delante de aquellos, ahora por para acá, eso discriminaba. cambiaba. Entonces, no era un plan estratégico que tenía Pedro. Pedro sí estaba queriendo pertenecer. Por eso le llamó la atención. Y por eso ahí Pablo sí le llamó la atención y firme le dijo que dejara de ser así. Delante de Exactamente. Entonces, recordamos las dos problemáticas que teníamos en el pasado. Número uno, si Pablo estaba siendo un hipócrita. No. ¿Pablo estaba siendo un hipócrita? No. No, definitivamente no. Estaba siendo un estratega del evangelio. Número dos, ¿de qué ley se refiere Pablo cuando dice que él estaba bajo la que estaba sin la ley? Bajo la ley ceremonial. Él no estaba bajo la ley ceremonial. La cumplía cuando estaba con judíos, porque era una estrategia para ganarlos nada más. Y no pecaba. Exactamente, y no pecaba por hacerlo. No comprometía ningún principio bíblico. Y para finalizar, como conclusión, quiero leer el versículo 23. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de Jesucristo. Evangelios, hermanos, no es necesario ir al griego. Todos sabemos que qué significa. Buenas nuevas. Buenas noticias. Evangelio, aunque suene raro, no es el sábado. Evangelio, Jesús. hermanos, no es no ser idólatra. Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y perdón de nuestros pecados, salvación eterna. Ese es Evangelio. ¿Por qué hace todo este montón de cosas Pablo? Por el Evangelio, para ganar a uno más para el Evangelio. El Evangelio también lo podemos escribir por Cristo. El Evangelio es Cristo. Exactamente. Entonces, no es necesario que nosotros cuando conozcamos a una persona llegar con Éxodo 28. Tome, ese no es Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús. Así que, si hay alguna pregunta, o está todo claro, Clarísimo. excelente. Clarísimo. Sí, gracias a Dios, sí nos dimos a entender. Y también te admiro porque es la primera vez que lo diga, pero estás hablando con mucha madurez. Con mucha madurez nos has Gracias, hablado. hermano. Porque nos estás Gloria para hablando Dios. también a gente no neófita, sino que nos has hablado con autoridad. Muchas gracias. Todo es Dios Amén. actuando y el mérito es nada más para Él. Ahí está claro. ¿Qué opina Benavides? Está bien. Está bien. Podemos hacer una oración. Oremos. Así es que me levantan. Padre Celestial que estás en la altura del cielo, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha acompañado. Gracias, Señor, porque aunque es un tema conocido, Padre, pero nos ha dado fundamentos bíblicos, Señor, para poder llegar a otras personas. Señor, en esta tarde de pronto se nos ha olvidado, Señor, o se nos ha pasado por alto, o puede ser que en algún momento se nos pase por alto que el Evangelio es Cristo, Jesús. Amén. Padre Celestial, ayúdanos que cuando conversemos con otras personas de nuestra religión, que simplemente nos vean así en su presencia, Señor, nosotros no hablemos de doctrina, sino que mostremos su amor. Y si no es ni tan necesario hablar, Señor, que con el testimonio nosotros podamos predicar de su amor invariable. Padre Celestial, perdón si en algún momento hemos tergiversado algún versículo de la Biblia, y danos, Señor, la capacidad para poder entenderlo, porque usted es el autor de su Biblia. Amén. Usted nos dará la inspiración, la revelación y la iluminación necesaria. Padre Celestial, en su nombre damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Amén. Que el Señor le bendiga.